nosotros explicamos un poco acerca de los web service, hicimos algunos web service, el de login, cómo traerte datos de una empresa, etc. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a explicar un poco cómo hacer el ejercicio para consumir un web service, en este caso el de login, y de ahí partir para poder entrar ya sea a otra página, a otro layout. Entonces, recordar que del lado de nuestra aplicación tenemos del lado izquierdo nuestro explorador. Tenemos también nuestros controles. Yo incluí entre los controles un edit text. Bueno, agregué los plain text, que son como los labels para los que han trabajado con el lado de Visual Studio. Incluí dos edit text, incluí también un spinner. Hay que recordar que el spinner es una de las herramientas que te sirven para poder mostrar información. Nosotros en este ejercicio lo trabajé para poder hacer una opción de si el tipo de usuario es empresa o es cliente. Eso también te puede servir para si en alguno de sus trabajos puedan estar trabajando con tipos de usuario y un botón. Entonces, recordar algo importante dentro del manifest. Una de las puntos primordiales que hay que incluir. El manifest es como si trabajaran en Visual Studio como el app config, ¿no? Es la configuración de su aplicación. Entre tantas cosas, la aplicación debemos de incluirle esta nueva línea. Debemos de darle el permiso para que pueda conectarse a internet. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro web service está dentro de internet, entonces nosotros tenemos que darle la opción. Una de las desventajas que muchas de las veces tiene trabajar con aplicaciones móviles es precisamente conceder ciertos permisos. Si tú quieres, por ejemplo, utilizar la cámara, pues también tienes que darle permisos dentro del app, bueno, en este caso del Android Manifest. Si quieres utilizar sonidos, o sea, si quieres utilizar ciertos permisos de tu dispositivo, entonces tienes que incluirle dentro de tu aplicación. Hay que recordar que al ser un dispositivo móvil, nuestra configuración tiene ciertas características y hay que incluirlas en nuestro desarrollo. Y del lado izquierdo, bueno, aquí tengo mi clase Main Activity, en la que aquí voy a incluir la mayoría de las cosas. De hecho, si ahorita se dan cuenta, tengo una clase llamada Obtener Web Service, que ahorita no tiene nada porque la incluí dentro de la misma clase. Las dos opciones son correctas, o sea, nada más es para que ustedes vieran cómo lo podemos hacer. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, antes de, pues es llenar mi spinner, declaro mis controles en la clase, creo mis objetos para comunicarme con los controles que están dentro del Activity Layout y creo mi spinner, que ahorita nada más contiene dos tipos de datos, o en este caso, pues dos tipos de clientes. Esto te puede servir para que al momento de compilarlo, pues ustedes puedan seleccionar la opción de si es una empresa o si es un cliente el que se esté logueando. Hago mi array adapter para poder concatenarlo o unirlo y poderlo mostrar en el spinner. Y al final ya lo único que le digo, si lo que seleccionó fue empresa, entonces a una variable llamada tipo user le pongo E, y en dado caso que haya sido cliente, pues le pongo tipo C. Esto ya lo habíamos visto en algunos de los otros ejercicios que utilizábamos en las prácticas para llenar un spinner. Y bueno, empiezo aquí con la parte de incluir dentro de mi clase mis rutas para poder conectar. Ahorita solamente tengo el de login, pero nosotros pues tendríamos que incluir todas las N clases, o en este caso, perdón, todas las strings donde ustedes van a tener las rutas. Yo tengo una variable llamada IP, la cual contiene el nombre de mi host.
Si ustedes van a hacer pruebas locales, pues ahí tendrían que decir localhost. Una de las desventajas, y eso sí que nos pasó o ha pasado cuando ustedes prueban con localhost, muchas de las veces no funciona nuestro código, y no porque esté mal, sino porque estamos tratando de trabajar con permisos a internet. Entonces, cuando trabajas como si te estuvieras comunicando a un servidor por medio de localhost, muchas de las veces sí suele generar errores, y aunque tu código está bien, no te hace las operaciones. Por eso el por qué es importante tratar de trabajar con un servidor para asegurarnos que las pruebas que estén haciendo sean correctas. Estoy creando nuevamente aquí mi IP, que es la que contiene en este caso, el web service. Y luego ahora sí creo otro string llamado login PHP, que va a ser la concatenación de IP con el nombre del PHP. Si yo, por ejemplo, quiero hacer ahora la clase de la variable ver productos, entonces tendría que decirle concatena tu IP, que es en este caso el localhost, bueno, para el Together Forever, más concaténale cómo se llama tu clase, que sí, ver, ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama, pero ahorita lo corregimos, ver productos.php, ¿sí? Y bueno, nosotros tendríamos que incluir todas las rutas de todos mis web services que ustedes vayan a consumir. Algo importante también es que si ustedes se fijan, pues aquí me está incluyendo ya de Android, pues los adaptadores, el array, pero aparte ya está incluyendo librerías para trabajar con JSON, para trabajar con archivos, para trabajar con URLs. No se preocupen, acuérdense que si ustedes se ponen a usar el autocompletar, automáticamente les va a agregar todas estas librerías que son necesarias para que su aplicación funcione. Una vez que yo tengo esto, entonces ahora sí, empiezo aquí, y lo que estoy creando es crear un objeto llamado hilo conexión del tipo, mi objeto lo estoy declarando aquí en la parte de arriba, y aquí lo único que hago es instanciarlo. Este objeto llamado hilo conexión le manda a llamar a nuestra clase que tenemos llamada obtener web service, y esta es mi clase. Les decía, yo puedo tener la clase declarada directamente dentro del main activity, o yo puedo declarar una clase nueva, y todo este código que ahorita vamos a ver lo pueden incluir aquí. Algo importante, recordar que el extends es como si estuviéramos trabajando con herencia. Entonces lo que hago es declarar una clase llamada obtener web service, que es una extensión de task async, que estas son tareas asíncronas. Esta parte es importante. ¿Por qué se le llaman como tareas asíncronas? Porque de alguna u otra manera nosotros vamos a estar pidiendo constantemente este web service, y tu aplicación se tiene que estar ejecutando independientemente de todas las demás aplicaciones que pueda tener tu dispositivo móvil. Esto lo que nos está permitiendo a nosotros es estar utilizando peticiones constantemente, haciendo varias tareas de manera asíncrona. Y entre los métodos, cuando ustedes crean, si ustedes le dan autocompletar, automáticamente les van a agregar ciertos métodos. Entre ellos está el método doItBackground, que me va a permitir a mí es recibir, va a devolver un string, por default devuelve un string, y recibe un string. Cuando nosotros le ponemos punto, punto, bueno, en este caso son 3 puntos, params,
le está indicando que yo voy a devolver, que voy a recibir n número de parámetros. ¿Qué ventaja tiene de incluirlo así? Que puede ser que tú envíes a lo mejor 1, tú envíes 2, tú envíes 3, a lo mejor al momento que le mandas llamar envías 4. O sea, no sabes exactamente la cantidad de parámetros que tú vas a recibir. Entonces, Java te permite, sí, especificarle el tipo, porque eso sí es importante, incluido los 3 puntos y la palabra params. Eso significa que él puede recibir parámetros y cada vez que tú puedas mandarle llamar al método doInBackground, la primera vez puedes mandarle 2 parámetros, la segunda 3, la tercera 4, o sea, no hay ningún problema por eso. Es una de las ventajas que puede tener. Y cuando yo le mando llamar, yo recibo como un arreglo. Es decir, si yo le envío como parámetros el valor 1 y por ejemplo, el usuario, la contraseña y el tipo de usuario, estoy enviando 3 parámetros, por ejemplo. Entonces, en la posición 0 se guardaría el usuario, en la posición 1 se guardaría el password y en la posición 2 se guardaría el tipo de usuario. Esto lo que hace esta línea es precisamente dice, estoy creando un string llamado cadena que va a ser igual a tu arreglo en la posición 0. O sea, lo que tú le envíes en la posición 0 es lo que voy a guardar en cadena. Y entonces voy a explicar esta parte. Si ustedes se fijan aquí en el onClick, cuando yo le doy clic al botón, lo que hace es esta partecita. Creo, instancio en este caso en mi objeto obtener web service. Y luego creo una cadena llamada cadena llamada, donde le voy a concatenar login PHP y recordar que login PHP es lo que contiene, en este caso, http://togetherforever.com /login PHP. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros en la clase anterior vimos nuestro web service, nosotros pasábamos todos estos datos, togetherforever.com, /login PHP, concatenábamos porque pasábamos los datos por get con el signo de interrogación, nombre de usuario, igual al valor, contraseña, etc. Entonces, cuando nosotros hacíamos toda esta petición, estábamos pasando los datos por get. Y eso es lo que estamos tratando de hacer exactamente en esta línea. Esta línea lo que hace es login PHP, concaténale, entonces ahora sí le concateno el signo de interrogación, nombre de usuario, igual, más, ahora concaténale lo que hayas escrito en el edit text, obtén el texto, .toString, más concaténale el signo de AND, contra, y nuevamente concaténale lo que tienes en el objeto edit text contraseña, obtén el texto y lo mismo con el usuario. Sí se ve un poco grande, pero realmente aquí lo que estoy haciendo es concatenación de valores para que al final me quede la ruta completa porque estoy enviando por get. Recordar, aquí estoy enviando por get, no estoy enviando un archivo por post, sino lo estoy haciendo por get y recordar que al pasar datos por get en tu cadena deben de incluir los valores. Y entonces aquí lo que hago es hilo conexión execute. En ese momento en que yo le diga execute, uno pensaría que se va a ir a la clase y va a buscar el método execute. Esto lo que hace es precisamente ejecutar el doInBackground. Si yo le pongo hilo conexión, que es mi objeto para comunicarme con la clase obtener web service, .execute, entonces en ese momento está disparando este evento. Y le estoy pasando 2 parámetros. En la posición 0 le estoy pasando la cadena y en la posición 1 le estoy pasando número 1, que ahorita les explico para qué va a ser esta parte. Entonces, una vez que yo recibo,
estoy recibiendo mi cadena, parameters, incluso esto lo podemos incluir aquí. ¿Sí? Estoy declarando una variable URL del tipo URL y en el momento en que ustedes utilicen el autocompletar, automáticamente se les van a incluir todas estas clases que nos permiten trabajar con los URLs para poder hacer conexiones. Lo que hago es creo un objeto para comunicarme con la clase URL. Al momento de crear el objeto lo pongo como valor nulo. Importante, siempre hago esta insistencia. Trabajar con Android en Java es trabajar con orientado a objetos totalmente. Entonces, aquí se van a dar cuenta que va a estar lleno de declaraciones de objetos para comunicarme con clases que Java para Android ya trae definidos. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí lo que estoy haciendo es, si parámetros en su posición 1 trae 1, eso es lo que estoy preguntando aquí. Eso significa entonces que va a ser el login. Aquí como quiera lo voy a poder especificar, pero ¿qué pasa si recibo un 2? A lo mejor si es un 2 sirve para ver productos. Si recibe un 3, a lo mejor es para insertar. Entonces, depende, esto es una opción, no estoy diciendo que utilicen esta opción de recibir parámetros, pero si les pudiese ayudar para lo mejor que con la misma clase ustedes puedan estar ejecutando varias opciones dependiendo. Entonces, si ustedes utilizan esta clase directamente aquí, todas estas demás layout que ustedes puedan tener, pues pueden comunicarse con la clase obtener web service. ¿Qué es lo que hago aquí? Ahora sí, dentro de parámetros en su posición 0 guardo la cadena. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Dice URL, que es el objeto que acabo de crear, new, voy a instanciarlo. Y le voy a pasar la cadena. Y la cadena va a contener pues toda mi ruta para poderme conectar. Nuevamente, creo un objeto para comunicarme con la clase HTTPS URL Connection y en ese mismo momento entonces se me vuelven a agregar todas las librerías para trabajar. Esto lo que nos va a permitir es hacer una conexión con HTTP por medio de una URL. Va a ser igual y lo que hago es abrir conexión. ¿Cuál? Pues la que está en el objeto URL. Este objeto URL pues contiene la cadena a la cual se va a conectar. Esto puede cambiar también dependiendo, esto que es lo que sigue, dependiendo ya de la versión que ustedes estén trabajando con Android. Aquí lo que hace es tu conexión, punto, inclúyele propiedades de respuesta, cuando se trabaje con Mozilla o cuando se trabaje con Linux. Esto incluso lo pueden omitir o pueden buscar una opción más nueva si ven que esta no les está funcionando. Y luego, nuestra petición devuelve un valor. Es decir, cuando yo hago mi petición y yo ejecuto mandándole llamar a esta URL, pasándole los datos, él te devuelve un JSON donde te dice el ID del usuario, el nombre del usuario y el estatus. Esto es una respuesta. Si yo no recibiera respuestas, pues a lo mejor lo que ahorita voy a explicar no sería tan extenso porque nada más estoy pasando datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer el carrito? Pues si yo quiero hacer el carrito, yo nada más voy a pasar información. Si tú devuelves, tal vez puedes devolver que sí se insertó o que hubo un error, pero en dado caso que no quieras devolver un resultado, entonces tu web service no va a devolver una respuesta. Y ahí es en lo que, en este ejemplo, pues sí devolvemos una respuesta. Como el web service devuelve una respuesta, entonces de aquí el por qué voy a iniciar declarando primero una variable llamada entera.
llamada respuesta de tipo entero, que va a obtener de la conexión que hiciste getResponseCode. Este response code te va a devolver un número entero en caso de que sí hayas tenido una respuesta en tu conexión. Si no hubo respuesta o que a lo mejor no hubo una conexión, entonces cuando yo hago esta pregunta, dice si respuesta es igual a OK, HTTP, si a la conexión de URLs hizo un OK en el HTTP, entonces procedes a hacer esto. Si no, puedes marcar un error que o no tiene internet o que hubo un error en la conexión, etc. Y luego, aquí estoy creando un objeto. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron en Orientado Objetos, en la materia, en la unidad de archivos, trabajábamos con Stream Builder o File Stream, que es generar archivos, ya sea para escribir o ya sea para leer. Lo que estoy haciendo aquí es crear un objeto para comunicarme con la clase Stream Builder. En ese momento que ustedes le dan Enter, automáticamente se les agregan las librerías Input-Output, de ahí el I/O para trabajar con entradas y salidas. Y automáticamente se les agregan estas librerías. Input-Output Exception, Input-Stream, Input-Stream Reader, Output-Stream, Output-Stream Reader, y estas cuando ya veamos la parte del buffer. Todos estos que ustedes ven aquí, estas librerías, nos sirven para trabajar con archivos, ya sea para leer, para escribir, pero me permite lo que son los archivos. Entonces, lo que hago es crear un objeto para comunicarme con la clase Stream Builder. Si hubo una respuesta, o sea, si HTTP URL Collection fue un OK, o sea, si hubo una conexión, entonces, ¿qué es lo que empiezo aquí? Repito, sigo creando puros objetos. Estoy creando un objeto llamado in del tipo input_stream. Input es entrada, un archivo o para dar datos de entrada, igual a new buffer y putString. Import string, perdón, connection get punto input stream. Importante esta línea. ¿Qué es el buffer input stream? El buffer es, no sé si a ustedes ya les ha pasado cuando, ahorita ya no es mucho, pero cuando veían algún video en YouTube decía cargando buffer. Cargando buffer, pues está llenando tu memoria cada uno de los paquetes que va llegando de internet. A eso se le conoce como tu buffer. Entonces, lo que hago aquí es, como voy a recibir un archivo, lo que estoy diciendo es, crea un espacio en memoria, una memoria virtual, un buffer, para tipos de datos de entrada que vas a recibir de lo que traes en la conexión, punto, getInputStream. Esta línea que ustedes ven aquí va a permitir leer lo que ahorita mostré dentro de nuestro navegador, que traía el archivo de JSON que indicaba el nombre, el ID del usuario, el nombre del usuario, etc. Esta connection getInputStream lo que hace es obtiene la respuesta de connection y connection tiene la URL. Y esta respuesta la guarda o la va vaciando en una memoria temporal en una variable llamada in. Una vez que haya creado mi objeto del tipo input_stream, ahora voy a crear otro objeto llamado reader, que el cual va a crear un objeto para comunicarse con la clase bufferReader. ¿Qué hace el bufferReader? Precisamente es leer el buffer. Aquí lo que estoy haciendo en la línea anterior es lo que obtengo de mi conexión, lo guardo temporalmente dentro del buffer y este objeto va a permitir
con la clase BufferReader, leer lo que tengo en esta memoria temporal. Entonces, creo un objeto para comunicarme con la clase BufferReader igual a new BufferReader, new input stream reader. Este input es la variable, en este caso el archivo que estoy recibiendo de lectura, y el que estoy recibiendo, todos los datos se encuentran dentro del objeto in. Este objeto in tiene el archivo que recibo de connection, y el connection tiene la URL, y si se fijan, pues es una conexión de todos mis objetos. Y bueno, una vez que yo hago esto, estoy creando otra variable llamada line de tipo string, y lo que estoy haciendo aquí es simplemente leer ahora sí y guardar en un string llamada line ese archivo. Ustedes vieron ahí dentro del navegador que devuelve un archivo. Ese archivo lo que voy a hacer es guardarlo en una variable string dentro de mi Android o dentro de mi Java. Entonces lo que hago es, mientras la línea sea igual reader.readline, recordar que reader es mi objeto que va a contener mi archivo, voy a ir línea por línea. Si no es diferente de nulo, entonces lo que hago es guardar en línea o agregar en línea cada uno de los renglones. Aquí solamente es un solo renglón. Si tuviera n número de renglones, o en dado caso, si mi JSON fuera mucho más grande, pues esta línea nos va a servir y va a estar agregando a la variable line cada uno de los renglones que contiene mi archivo. Una vez que yo ya tengo este archivo aquí dentro de un string, o sea, ya lo que hice fue leer mi archivo y lo pasé a una variable llamada line. Sin embargo, ese archivo es una estructura JSON y yo necesito indicarle a Java que el archivo que acabo de leer, que ya está contenido en una variable, es tipo JSON, y a ser tipo JSON tiene una estructura. Esa estructura sí depende mucho la lectura de ustedes cómo devuelvan el web service. Como es un archivo JSON, entonces vuelvo a crear otro objeto. Este objeto lo que hace es creo un objeto llamado respuesta JSON del tipo JSON Object. Esto lo que hace es, para comunicarse con las clases de objetos JSON, igual a new JSON Object result.toString, para que me pueda obtener el resultado que contiene, en este caso, todo mi archivo JSON. Y luego aquí ya declaro variables. Lo que estoy haciendo aquí es ID JSON, o le puedo poner ID del usuario JSON. Va a ser igual a lo que tienes en respuesta JSON, o sea, esto, punto getString, tráete lo que tengas en el ID del usuario, en el nombre de usuario y en el estatus. Es decir, se va a ir y va a leer tal cual como se llama esto, así le tienes que incluir. Si no, te va a indicar que pues que no encuentra el archivo para poderse, o bueno, en este caso que no concuerda el ID con el nombre que tú le estás poniendo. Estos IDs, o sea, acuérdense que esos son IDs y estos son valores en un archivo JSON. Estos IDs deben de coincidir con los que tú recibes aquí. Ahorita veo un ejemplo, porque esa es una estructura JSON simple. ¿Qué pasa si mi estructura JSON puede tener aparte arreglos de JSON? Entonces aquí todavía hay que hacer otro apartado más. Y estos catch son importantes porque estos me permiten cachar los errores para los URL, para manejo de IO y para manejo de JSON. Si yo no incluyo estos catch, marca error. Algo importante que se trabaja con Java para Android, y la mayoría pues ya deberíamos acostumbrarnos, pero por ejemplo, si nosotros trabajamos con Visual Studio dentro de C#, muchas de las veces no te exigen los catch.
y nos acostumbramos a no utilizar manejo de excepciones. Sin embargo, cuando ya utilizamos lenguajes de programación para proyectos avanzados, sí o sí te exigen el manejo de excepciones. Ventaja que tiene es que en el momento en que tú creas el método, automáticamente te creas su exception. O sea, cuando tú utilizas el try catch, ¿sí? Haces un try y él se da cuenta que estás haciendo un try para manejar URLs, en muchas de las ocasiones ya te lo incluye. En dado caso que no, si tienes que asegurarte de incluirlos porque te va a marcar error. Si vas a utilizar la URL, genera el catch de las URLs. Si vas a utilizar input, output, crea el catch. O si vas a manejar JSON, crea el catch. O sea, sí es importante que ustedes incluyan el catch en dado caso que no se los agregue automáticamente. Este ejemplo lo que hace precisamente es hacer una mini aplicación en donde ya te inserta, te actualiza, te borra. De ahí tomé el ejemplo para poder hacer el de la tiendita. Entonces, este ya está completito. Igual tengo mi dirección IP, tengo, ahora sí, si se fijan, todos los web service que necesita este ejemplo. Entonces, tengo un web service que obtiene alumnos, que para efectos puede ser muy parecido al que les puse de obtener productos. O tengo un web service llamado obtener alumnos por ID, que lo que hace es que tú le pasas el ID del alumno y nada más te devuelve los datos de ese alumno. Y eso me puede servir para traerme todos los productos de la empresa de Lupita, que es la que vende los tamales. Tengo mis 3 PHPs, que son mis web services que me sirven para actualizar, para borrar o para insertar un alumno. Entonces, pues aquí ya viene lo mismito que ya les había explicado, pero aquí ya viene ahora sí un case. Todo esto lo que hace es recordar que pues creo las variables, lo que hago es asociar mis variables con mis controles que están dentro de Android Studio, bueno, de mi layout. Creo mis botones. Aquí algo importante. Miren, este tipo de clase, si ustedes se fijan, crea el main activity, por default extends the app activity, pero le agregó esta línea, implements view on click listener. Cuando nosotros trabajamos con Android Studio y nos vamos al activity main y yo le selecciono el botón, normalmente en el evento on click yo selecciono el método o el evento que quiero ejecutar. Lo que voy a explicar ahorita es, en lugar de que nosotros en el evento del botón se lo demos directamente en el on-click, lo que hacemos es generarle los eventos en tiempo de ejecución. ¿Qué ventaja tiene? Que si nunca le diste clic al botón, nunca se le generó ese evento. Si ustedes, por ejemplo, agregan otro botón y otro botón y otro botón dentro de su mismo layout y en tiempo de diseño ustedes hacen la concatenación o la unión para comunicarse con ese método, sí lo estás creando y le estás ya creando al botón ese evento. Si yo utilizo esta opción de la que estoy mostrando en estos momentos, esta clase Main Activity contiene dentro del mismo Main Activity todos los botones, insertar, actualizar, eliminar. Les decía que aparte de lo que normalmente te incluye, hasta aquí es lo que cuando ustedes crean un Main Activity, les crea el Main Activity con un extends de actividades de la aplicación, pero se le agregó este implement. Este implement lo que hace es
que a tu view, o sea, a tu vista o tu actividad, herede o implemente los eventos onClickListener para que cree, ahora sí, dentro en tiempo de ejecución, en ese momento yo vaya a crear mis eventos onClick. Entonces, yo aquí tengo mis botones, botón consultar, por ID, insertar, actualizar, borrar, obviamente mis edit text. Tengo mis cadenas, que es lo que les comentaba ahorita, mis cadenas para comunicarse con su web service. Tengo todos los web service de este ejemplo que son obtener alumno por ID, pero actualizar, borrar, insertar. En la parte ahora sí, en el onCreate, viene el que en este momento yo estoy creando mis eventos. Al botón consultar, punto, set onClickListener this. Lo que hace es generarle el evento listener de ese botón. Y lo mismo hago con todos estos. Si yo quiero hacer esto y no incluyo el implements onClickListener, me va a marcar un error. Entonces es como si estuviera agregando librerías, pero en lugar de agregarle aquí, Android te pide que hagas una implements o una implementación de esta clase de tu vista para poder crear los eventos en tiempos de ejecución. Y de ahí el por qué utilizo el onClick. ¿Qué ventaja tiene entonces? Si yo le doy clic al botón de consultar, pues te va a ir a este método. Si yo le doy clic al botón de consultar por ID, pues le manda a llamar a este método. Si yo le voy a dar clic a actualizar, o sea, les crea el mismo evento a estos botones. Y entonces aquí hago un método llamado onClick, que no retorna valor, y recibo B. Este B es un objeto vista, un objeto view. Entonces, ¿qué va a recibir? Va a recibir, si le diste clic al botón consultar, pues te va a traer B, consultar. Si le diste clic al botón consultar por ID, pues te va a traer. Eso es lo que significa. Entonces, lo que hace es un switch, compara, obtiene el ID al que le hayas dado clic. Si tú en layout le dio clic al consultar, se va para acá. Si le doy consultar ID, se va para acá. Si le doy insertar, se va para acá. O sea, dependiendo del botón al que le hayas dado clic, se va a su respectivo switch. El primero lo que hace, si ustedes se acuerdan, es pues nada más obtener la lista de alumnos. Este lo que hace obtener listas de alumnos, pero yo le paso un valor. Y esto yo le paso datos para actualizar, para borrar y para insertar. Y entonces, aquí lo que hace es crear el objeto para poderse ya comunicar con la clase hilo conexión. Y ejecuto, le paso get, que get es mi variable, que es esta, y le paso un 1. Si yo selecciono consultar por ID, primero creo mi cadena llamada, si se fijan es get by ID y le paso por método get el ID del alumno. Él lo está explicando o lo está escribiendo en el identificador que es un edit text. Y aquí hago un pase por get a la URL y le concateno la variable que le voy a pasar con su valor. Y le paso el número 2. Este número 2 significa que está mandando al tipo 2. Este es al botón de insertar. Y le paso insert, que es mi cadena. Le paso el número 3 y le estoy pasando lo que tengo en el nombre.getText, en dirección.getText, y a lo mejor ahí pueden pasarle todos los parámetros para insertar, por ejemplo, en carrito o para insertar en tal tabla. Ahora, si ustedes se fijan, le mando llamar al mismo método, que si les recuerdo, pues ejecuta el método que por default trae el web service, el de obtener web service.
Y al utilizar parámetros, si se fijan, aquí le mando 2, aquí también le mando 2, pero aquí ya le mando más parámetros, aquí le mando más parámetros y no estoy con que mi método tenga que recibir exactamente los mismos números de datos. Entonces, lo que hace es actualizar, le paso la cadena de update, le paso el número 4, le paso el identificador, le paso lo que tengo en el nombre, lo que tengo en dirección, y el delete, pues nada más le paso la variable, que es la cadena de conexión, el número 5, el identificador, para que pueda hacer una eliminación. Aquí lo que hago es, solo consumo un web service pasando por método get, y aquí voy a pasar por post, o sea, ahí voy a pasar datos por post. Y algo importante, si ustedes se acuerdan en los web service, el web service que insertaba, él recibía un JSON, porque yo ya le estoy pasando más datos. Aquí es una variable ID y es por get, no hay ningún problema, pero aquí yo le voy a pasar a mi web service un archivo JSON y mi web service lo va a recibir como un JSON. Y tengo mi clase. Entonces, igual, es la misma clase que acabo de explicar, llamada obtener web service, que extiende de la clase async task. Y ahora sí, pues ya está todo completo dependiendo pues de la opción que haya seleccionado. Entonces, si yo seleccioné la opción 1, lo único que hace es mandarle llamar a traerte todos los alumnos, hago la petición, si ustedes se fijan, pues hago exactamente los mismos pasos que ahorita expliqué y él va a revisar, en este caso, es a lo que quería explicarles un poquito en cuanto a la diferencia que hay con respecto al mío. Este JSON trae una estructura distinta. Este JSON trae una estructura, por aquí un nuevo archivo. Lo que yo estoy trayéndome aquí es mi JSON, ¿sí? Con mis 3 tipos o mis 3 valores y mis 3 IDs con su valor. Sin embargo, hay distintas estructuras de JSON. Otra de ellas, que es la que devuelve en los ejercicios, devuelve esta estructura. Esta estructura te devuelve estado. Y la diferencia es que dentro del mismo JSON está generando otro JSON, o sea, dentro del mismo JSON, tal vez aquí te está poniendo el nombre del alumno y apellido. Entonces, esta es una manera diferente de leer un JSON. Aquí es un JSON que contiene tu estructura seguida, pero aquí es un JSON que contiene un arreglo de JSON, ¿sí? Es decir, contiene este arreglo, pero también puede ser que tengas otro. ¿Por qué? Porque puede ser que te trajo varios alumnos y así sucesivamente. Entonces, esta estructura es, te traigo un valor y luego te traigo un arreglo completo. Y al traerte todo esto, entonces la manera de leer es diferente y de ahí el por qué cambia un poquito. Entonces, en este ejemplo, lo que hace hasta aquí es resultado JSON,
te va a obtener getString estado, que lo que te va a leer es nada más este. Pero ya no le puedo decir getString alumnos, porque alumnos ya no es un string, alumnos es un arreglo y este arreglo tiene aparte sus valores. Entonces, lo que hago aquí es, si tienes un 1 en tu resultado, por eso se utiliza el que tú devuelvas normalmente un estado. Ahora sí, estoy creando otro objeto llamado alumnos.json del tipo JSON-Array, porque ahora sí voy a leer un arreglo de JSON, porque me está devolviendo múltiples valores. Entonces, lo que hago es, a este objeto va a ser igual a lo que tienes en respuesta JSON, punto, getJSON-Array en el apartado alumnos. O sea, se va a ir a tu JSON y va a leer el que se llama alumnos y te va a leer, esto es un arreglo en la posición 0, esto es un arreglo en la posición 1 y así sucesivamente todo lo que vaya a tener tu arreglo. Por eso es la clase JSON-Array. Y hacemos un ciclo for como normalmente usamos para leer un arreglo. Desde entero i igual a 0 hasta i menor alumnos JSON.length, o sea, para saber el arreglo del JSON, y más. Y ahora sí lo que hago es, a mi variable que aquí se llama devuelve, va a ser igual a lo que tienes en alumnos JSON.getJSONObject y getString ID alumno. Esto lo que va a hacer es traerte lo que tienes, por ejemplo, en ID del alumno. Aquí me faltó ID del alumno y lo guarda. En nombre y lo guarda, en dirección y lo guarda. ¿Cuántas veces va a hacer este ciclo for? Pues todo lo que te haya, si tienes 10 alumnos, 10 veces. Si tienes 100 alumnos, pues 100 veces. Esto te va a servir para poder leer un archivo JSON, el cual contiene una variable normal y también contiene un arreglo de JSON. El siguiente es hacer la búsqueda por ID, que es muy parecido a la que yo expliqué que hace el login. No hay diferencia porque lo que estoy pasando es por método get. Me voy a ir a la parte de inserts, porque a diferencia, yo les decía que mi insert dentro de mi web service en PHP recibo un JSON. Entonces, de aquí es todavía un proceso más largo y explico. ¿Qué es lo que hace esta clase, este método o este conditional if? Lo que yo hago es comunicarme con una web service llamada insertar carrito, por ejemplo. Pero como estoy pasando un archivo, estoy pasando por método post, un archivo JSON. Entonces, yo tengo que crear archivos para enviar a la URL y luego tengo que hacer otro archivo para recibir la respuesta. Y de ahí el por qué se vuelve un poquito más largo, no complejo, solamente más largo. Porque desde que yo mando llamarle, envío un JSON. Aquí, en mis ejercicios anteriores, no mandaba nada. O si yo hacía el de login, lo mandaba por get. Y al ser por get va incluida en la URL. Pero al insertar, a lo mejor son 2, 3 campos, pero si es un carrito con 4 campos, pues no voy a enviar 4, 5 o más campos, pues lo ideal es que no lo envíes por get. Entonces lo que hago aquí es, creo un objeto para comunicarme con la clase HTTP-RL Connection. Y luego estoy creando 2 objetos, uno para output stream, que son salidas, output salida, y el mismo de input para poder leer lo que me está devolviendo. Creo lo mismo, una URL, pasándole la cadena, que es la cadena de mi web service con el PHP que voy a consumir. Abro mi conexión y luego esto es lo que hacen estas 3 líneas, nada más es ponerlas en true, en false, nada más para decirle
que a mi conexión va a estar listo para recibir input, para poder enviar. Y este uses caches es para que no utilice memoria caché y no te guarde dentro de la URL pues el dato que tú estás enviando por post. Esto es lo que hace, que mi URL va a recibir, va a enviar, o sea, voy a hacer output, voy a hacer input y que no guarde en caché. Y aquí lo que hago ahora sí es decirle a mi conexión en set request property, o sea, en las propiedades de respuesta, dile que es de tipo JSON. En el tipo content y en el accept también dile que es de tipo JSON. Creo la conexión y ahora sí, lo que hago es hacer un JSON parameters. Yo en la parte de arriba recibía un JSON del tipo JSON object. Ahora estoy creando un objeto también del tipo JSON object, pero le voy a poner put y le voy a decir JSON param, que es mi objeto. JSON param put, ponle nombre, lo que tienes en el params 2. ¿Qué es en el params 2? Pues lo que estoy recibiendo. A lo mejor aquí, si ustedes no quieren hacer todo esto, yo puedo decirle lo que tengo en el text nombre punto getText. Obviamente no me aparece porque no lo tengo. O sea, ustedes pueden obtenerlo del control que están escribiendo. Este params que dice aquí, params 2, params 3, pues es de lo que yo recibo de mi parámetro. Pero ustedes pueden obtenerlo directamente desde su control. Y puedo incluir incluso más. JSON param, .put, y a lo mejor ahora le agrego otra cosa. O sea, yo puedo agregar todos los N valores que le quiero enviar por JSON. ¿Qué ventaja tiene? Yo lo que hago es agregar a un JSON object estos valores y él se va a encargar de cambiarlos a formato JSON. O sea, ustedes nada más lo que hacen es incluye datos al JSON y él se encarga de poner el formato, las llaves, las comillas, todo, para que dentro de PHP se pueda consumir. Eso es la importancia de utilizar los objetos porque ellos son las clases que trae definidas para JSON, pues se encargan de hacer esa operación. Y así como tengo un archivo para input, pues tengo otra clase output stream que es precisamente para archivos de salida. Creo mi objeto OS para output de tipo output stream. Va a ser igual a la URL con, que es este objeto que ya contiene todas estas configuraciones, punto get output stream para poder sacar nuestro archivo. Y ahora, en lugar de hacer un objeto del tipo reader, voy a hacer un objeto del tipo writer para escribir en el buffer. El buffer reader lo que hace es lee y guarda temporalmente en memoria para que lo consumas y el buffer reader guarda temporalmente en memoria para que lo envíes. Entonces, creo un objeto llamado reader de tipo buffer writer, new output string writer, que es para poder trabajar con nuestros archivos de salida. Le paso el objeto e importante esta línea, ¿no? Esta línea lo que hace es pasárselo por UTF-8. Esto es bien importante, muchachos, porque muchas de las veces si yo no le pongo este dato, cuando yo quiero decodificarlo dentro de un servidor, me va a marcar error o no va a traer datos o no los va a leer o te va a marcar cadenas vacías porque desde un principio no le especificaste. Esta simple línea te dice que lo que envíes va a ser codificado en UTF-8 y obviamente dentro del web service pues le dices que lo decodifiques en UTF-8. Y le digo, ahora sí, a mi objeto writer, que es este, escribe el JSON params y en ese momento al archivo le va a incluir pues ya en formato JSON lo que tú hayas escrito aquí. Writer flush, writer close. Toda esta línea que ven aquí
es para que cuando tú le mandes llamar a carrito.php, vaya incluido con él el archivo que contiene por JSON los datos que vas a insertar. Y luego hago exactamente lo mismo que expliqué en los anteriores. Obtengo una respuesta, hago un string builder result. Si mi respuesta fue correcta, o sea, ya fue, ya insertó, ya me devolvió un valor, entonces hago el buffer reader porque ahora lo que voy a hacer es leer. Y si se fijan aquí ya es más simple, dice, si obtengo respuesta JSON, obtengo el resultado. Si el estado es 1, entonces alumno fue insertado correctamente. Si no, entonces el alumno no se pudo insertar. Que les digo que pues mi respuesta es más simple porque nada más estoy recibiendo un estado, 1 o 2. Ya no recibo todos los alumnos, ya no recibo todos los datos, ya nada más estoy recibiendo número 1, número 2 y aquí no estoy creando mi JSON array porque es un JSON tan simple que me devuelve de salida. Y algo muy parecido pues es con es actualizar. Envío un archivo que va a contener mis datos, pero pues son 3, o sea, ¿a quién le voy a actualizar? Y otro igualito para eliminar. Repito, diferencia con los anteriores fue que cuando tú envías por post, vas a enviar un archivo JSON, entonces tienes que enviar un output string y luego recibir la respuesta que te está dando, en este caso, tu web service.